con una vocación muy clara, que eso me parece interesante, uno tiene que andar así como para atrás para ver estas cosas o tienen que pasar ciertos años, o con una línea transversal muy clara de la responsabilidad individual, que está en el seno de la responsabilidad penal, está en el seno de la responsabilidad civil, pero no solo, como os decía, no solo una búsqueda de responsabilidades como se dan en el seno del sistema interamericano, que funciona y notablemente y ha sido importantísimo para este país en particular, las decisiones de ese sistema y para el mundo, yo creo, la jurisprudencia y los pasos que se han dado. Pero esa es la responsabilidad del Estado. Siempre quedaba la necesidad, como digo, de esa línea transversal de seguir buscando las responsabilidades individuales. Y en esa vocación se empiezan a buscar formas de justicia. Es pronto, os pongo el ejemplo de Guatemala, por ejemplo, voy a ir y venir del ejemplo salvadoreño, el ejemplo guatemalteco, que creo que son notables y los conozco bien y uno debe hablar de lo que sabe, aunque la tendencia es hablar a veces de lo que uno no sabe. En el que casi en el día después de la firma de unos acuerdos de paz, el día después de la presentación de un informe, de ser entregado a las víctimas, en el caso salvadoreño, un informe que nombra con nombres y apellidos a los responsables de las violaciones de derechos humanos incluidas en el informe, lo que sin duda alguna tuvo un efecto casi contrario al que se esperaba, fue un efecto negativo que hizo que se pusiera en peligro la firma de los acuerdos de paz y el paso a un periodo de reformas y un periodo de paz, tanto que la consecuencia inmediata y directa y triste de esa presentación de ese informe de la Comisión de la Verdad con nombres y apellidos de los responsables se tradujo en una ley de amnistía aprobada apenas 3 meses después, una ley de amnistía general que exculpaba a todas las personas y continúa, por cierto, hoy vigente, que exculpaba a todos los responsables de aquellos abusos y de aquellos asesinatos y violaciones. Pero en el caso guatemalteco, al día siguiente de la presentación del informe, las víctimas deciden que ellas han sido excluidas de ese proceso por 2 razones. Ese informe no incluye los nombres de los responsables, no responsabiliza a nadie, habla en términos genéricos se atribuyen las violaciones masivas al ejército, una parte más pequeña a los grupos insurgentes o los grupos armados, guerrilleros, y las víctimas consideran que eso no es justicia, que con eso se está excluyendo. Y prácticamente, como digo, en cuestión de días, el primer esfuerzo que se lidera una mujer que todos conoceréis, doña Rigoberta Menchú, líder indígena, de buscar justicia en los tribunales. El cálculo que ellos hacen en aquel momento, y es un poco la tesis de mi exposición, el cálculo que ellos hacen en nuestras instituciones, y eso es verdad en muchos países, no pueden hacerse cargo de un caso, de una investigación penal en nombre de las víctimas en el contexto actual. Por lo que vamos a buscar escenarios alternativos. Creo que esta es la primera cosa con la que me gustaría que se quedaran. Los casos de la llamada justicia universal o de la justicia extraterritorial, porque universal ya se han ocupado de que no exista, son casos que tienen una vocación inicial más de la mano de las víctimas de lo que uno piensa, que es el buscar, a veces piensa que uno que somos abogados así caprichosos y que nos gusta salir en la tele, lo que está detrás de estos casos, pero en realidad creo que lo primero y lo más importante es recordar que estos casos responden a una necesidad de las víctimas y es buscar escenarios alternativos. Así se han venido abriendo procesos en diferentes países. Inicialmente España jugó un papel, como quizá algunos sepan, importante, pero también en Estados Unidos se han abierto causas que son por lo civil, que son muy importantes y que han, como en el caso salvadoreño, generado un proceso nacional de reforma legislativa y conmoción suficiente para que quizá estemos ante el momento más cercano los próximos meses a una reforma legislativa seria que podría cambiar el tono de la impunidad actual en el país. Pues bien, estas experiencias de justicia, como os decía, que en España abre doña Rigoberta Menchú en 1999 y estos casos en sí mismos nos vimos en la obligación como abogados y las víctimas se vieron en la obligación como precursores representando a sus países, a sus comunidades, y nos vimos en la obligación de dotarlos de contenido. Y algo tan obvio ha sido, yo creo que, no quiero ser vulgar, pero como decimos al menos en mi parte de España, se dice como la madre la de la cuestión o el quid de la cuestión, y era cómo suplir o cómo concebir estos casos de manera
manera ética y de manera rigurosa como casos penales, como casos civiles, en el caso norteamericano, dotarlos de la prueba, dotarlos de los elementos básicos, al tiempo que ser conscientes o intentar ser conscientes del proceso nacional que estos países estaban viviendo, cómo estos casos podrían o no contribuir, o al menos en las primeras fases iniciales, unos primeros años más ingenuos, intentar que estos casos tuvieran algún tipo de valía. Esa ha sido una de las discusiones. Cuando estos casos eran demasiado remotos o demasiado ajenos a los procesos nacionales, no contribuían. Ya llevamos varios años queriendo y diciendo que si estos casos no contribuyen al proceso nacional, como digo, carecen de sentido. Y era un poco analizar las debilidades y los aspectos más fuertes o más importantes que estos casos podían contribuir. Y ahí nos encontramos ante, y esa es la experiencia un poco que creo podría servir a Colombia, y llevamos algún tiempo discutiéndolo con colegas y amigos, aparece la necesidad casi intuitiva de hacer una cuestión que yo llamo, y me vais a permitir que esa es mi parte de no ciencia, ciencia personal, que era la justicia, colectivizar la justicia. Estos casos no nos permitían, por razones obvias, hacer un acopio, ¿cómo os diría yo?, comprensivo con H intercalada, una cuestión más amplia de llevar a 1000 personas a testificar, por decir alguna, pues por decir, hablar la capacidad, no tenían la capacidad en sí mismos ni de llevar, por todas las razones que os imagináis, geográficamente estos casos se estaban produciendo en unos tribunales, mientras los hechos, los abusos a los que se referían estaban en otros países. En muchas ocasiones la situación de las víctimas permanecía vulnerable, la capacidad de las víctimas o de sus comunidades, incluso cuando han estado representadas por organizaciones nacionales importantísimas, era difícil el poder llevar esa prueba. Se dependía del ritmo nacional, es decir, si las ONGs, la sociedad civil a nivel nacional, que fuera Guatemala, El Salvador, Colombia, tenía la capacidad de trabajar y de informar a los abogados para poder concretar los elementos de prueba, el contenido tanto de las víctimas, de los diferentes elementos que eran necesarios, entonces era posible. Si por cualquier cuestión las cosas se complicaban en los países de origen, estos casos tenían que ponerse en suspenso de pronto, porque no podían continuar ni la prueba afianzarse. En este contexto hemos aprendido mucho y esto, por ejemplo, en Guatemala fue así durante años, desde el año 2000 aproximadamente, que en Guatemala se intenta buscar justicia de manera paralela. Se están desarrollando causas o un intento de judicializar y de representar a las víctimas por genocidio en Guatemala, al tiempo que se está intentando dotar una causa en España de manera muy perezosa o de manera muy tímida, no perezosa no es la palabra, de una manera muy tímida porque no era posible esa causa. Se intenta trabajar aproximadamente durante unos 10 años de manera paralela, como os digo, cuando todavía se corrían riesgos muy grandes en Guatemala para las víctimas, para los defensores de derechos humanos, para los abogados, para facilitarnos la información. Yo no recordaba, pero era bonito que te lo recuerda ella, que la ex fiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, que creo que ha resonado mucho en la región y debe resonar, porque es una mujer que con mucho coraje transformó la cara del Ministerio Público y consiguió que se juzgara en Guatemala a Ríos Montt en el 2013, pero yo ya llegaré ahí. Después, ella recordaba cómo nos juntábamos medio en secreto en Guatemala y ella me daba documentos importantes que yo necesitaba llevar después de analizados y de revisados como prueba documental a España. Yo no me acordaba de aquellas anécdotas, pero bueno, establecimos ese puente cuando un poco al ritmo de los defensores de derechos humanos. Y lo que ocurrió en realidad es que este caso en España presentó, o tuvimos que pensarlo y que redefinirlo para que fuera un caso más estratégico que un caso estrictamente jurídico. Y como yo decía antes, tuvimos que colectivizar un modo de contar o de conseguir la mayor justicia para el mayor número posible. Es decir, yo siempre digo, con muy pocos conseguir justicia para muchos, o contar la historia de un modo que fuera representativo y significativo para la mayor parte de la población indígena guatemalteca que sufrió por un 99% las consecuencias del conflicto armado, con diferencias lingüísticas, regionales, étnicas importantes, donde había cohesión en la medida en que eran víctimas
dentro del país, y eso Sergio lo sabe mejor, pero no cohesión respecto al destino y al sufrimiento que todas las víctimas tuvieron, no al tipo de ataque que sufrieron del ejército. El sector de la mujer sufrió de una manera desorbitada proporcionalmente y en relación con el hombre. No con eso quiero pormenorizar el sufrimiento del hombre, pero era muy importante. Los niños y los ancianos en el contexto del conflicto en Guatemala sufrieron especialmente. Entonces intentamos pensar cómo representar todo esto y lo que de manera intuitiva más bien, pero que era la experiencia que yo quería traer a colación, encontramos un modo de una narrativa o hicimos un esfuerzo, y con esto no quiero ser frívola, porque no quiero decir que no se contara una historia bien dura y bien determinada por las víctimas, pero hubo que encontrar un modo de contar ese conflicto, de estar de acuerdo en contar ese conflicto con un principio y un final que sirviera al mayor número de víctimas posible. Eran las necesidades y las limitaciones de estos casos de justicia universal o de estos esfuerzos de justicia internacional de la naturaleza que sean, las propias limitaciones, ya os digo, de estos casos requerían que hiciéramos ese esfuerzo, que irónicamente